Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Héctor Bahamondes. Mis compañeros Pedro Rojas, Pablo Poblete y Giovanni Marín vamos a presentar los ejercicios de mecánica de fluidos de presión y manometría. Ejercicio número uno. Bueno, nuestro primer ejercicio dice que en la figura se muestra un manómetro que se utiliza para indicar la diferencia de presión entre dos puntos del tubo. Calcular la diferencia de presiones. Como se puede observar, aquí vemos la imagen y tenemos nuestra presión en A y nuestra presión en B, a una distancia de 6 pies. Sabemos que en el punto A es igual a la presión en uno, la presión en B es igual a la presión en 2, la presión en 3 es igual a la presión en 4 y también sabemos que la presión con respecto a 4 es igual a la presión en 4 más el peso específico del agua, más 2 pies, más 3 pies, más 6 pies. También sabemos que la presión en B con respecto a la presión en 6 es igual a la presión en 6 más el peso específico del agua por 2 pies. Y por último, que la presión en 6 con respecto a la presión en 3 es igual a la presión en 3 más el peso específico del aceite por los 3 pies. Ya, reemplazando, sabemos que en la diferencia de presiones, reemplazamos en la presión A, que es igual a la presión en 4 más el peso específico del agua, más las 2 pies, más 3 pies, más 6 pies, y la restamos con la presión en B, que es la presión en 6 más el peso específico del agua por 2 pies. Sabemos que la presión en 4 eh, es igual a la presión en 3 y la presión en sabemos que también que la presión en 4 es igual a la presión en 3 más el peso específico del agua, más 2 pies, más 3 pies, más 6 pies, menos la presión en 6 que es la presión en 3 más el peso específico del aceite por 3 pies, más el peso específico del agua por 2 pies. Por último, quitamos las presiones en 3 ya que son iguales, las restamos y nos quedaría que la diferencia de presiones es igual al peso específico del agua por 11 pies menos el peso específico del aceite por 3 pies, menos el peso específico del agua por 2 pies. Por último, reemplazamos nuestra gravedad específica del aceite, lo multiplicamos por el peso específico del agua en el sistema inglés, que es 62,4. Nos queda que nuestro peso específico del aceite es igual a 56,16 libra pie cúbico. Y por último, sabemos que el peso específico del agua es 62,4 libra pie cúbico. Por último, reemplazamos nuestro peso específico en nuestra fórmula que nos quedó en la diferencia de presiones y nos queda que la diferencia de presiones es igual a 393,12 libra pie cuadrado. Pero por tema de presión sabemos que tenemos que pasarlo a pulgadas y sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas y lo elevamos al cuadrado, por lo que nuestra diferencia de presiones es igual a 2,73 libra pulgada cuadrada, que es equivalente a 2,73 psi. Ejercicio número 2. Para el manómetro que se muestra en la figura, calcule la diferencia de presiones de PA menos PB. Primero, indicamos nuestros puntos. La presión A es igual a la presión en 1. La presión en 2 es igual a la presión en 3. Y ahora vemos lo que son iguales. Por ejemplo, la presión en 2 con respecto a la presión en A es igual a la presión en A más el peso específico del agua por 0,5 metros. Pasamos los milímetros a metros. Y la presión en 3 con respecto a la presión en 4 es igual a la presión en 4 más el peso específico del mercurio por 0,75 metros. Y la presión en B con respecto a la presión en 4 es igual a la presión en 4 menos el peso específico del aceite por 0,15 metros. Reemplazando en nuestra fórmula, sabemos que la presión en A es igual a la presión en 2 menos el peso específico del agua por 0,5 metros. Y nuestra presión en B es igual a la presión en 4 menos el peso específico del aceite por 0,15 metros. Sabemos también que la presión en 2 es igual a la presión en 4 más el peso específico del mercurio por 0,75 metros, menos el peso específico del agua por 0,5 metros. Y solamente dejamos igual la presión en B, que es menos la presión en 4 menos el peso específico del aceite por 0,5 metros. Podemos quitar las presiones en 4 ya que el de P4 menos P4 es igual a 0, y nos quedaría que
La diferencia de presiones es igual al peso específico del mercurio por 0,75 metros menos el peso específico del agua por 0,5 metros, más el peso específico del aceite por 0,15 metros. Por último, calculamos los pesos específicos, teniendo la gravedad específica del aceite y la gravedad específica del mercurio, solamente multiplicamos la gravedad específica por el peso específico del agua. En este caso, como estamos en el sistema internacional, ocupamos el 9,81 kilonewton en este caso, o podríamos ocupar también 9.810 newton, metro cúbico. Y por último, reemplazamos nuestra ecuación en la diferencia de presiones y nos queda que nuestra diferencia de presiones es igual a 93.391 kilonewton partido en metro cuadrado. Kilonewton en metro cuadrado es lo mismo que decir kilopascal. Y este sería el ejercicio 2. Bien, el ejercicio 3. Calcular la presión en A de la siguiente figura. Escogimos los siguientes puntos, punto 1, 2, 3 y 4. Nos dan el peso específico del mercurio y del agua y las alturas, o sea, las columnas de fluido, tanto 1 como 2. Y tenemos que la presión en 2 es igual a la presión en 3 y la presión en A igual a la presión en 4. La presión manométrica del punto 1 sería 0. Y para calcular el punto 2 respecto al punto 1, simplemente sería el punto 1 más el peso específico del mercurio por esa columna, que sería igual a la presión en 3. Después, en base al punto 3, calcularemos la presión en 4, que tenemos que la presión en 4 sería igual a la presión en 3 menos el peso específico del agua por la suma de aquellas columnas de fluido, que sería igual a la presión en A. Simplemente reemplazando la presión de 3 la presión en 4, obtenemos que la presión en A sería el peso específico del mercurio por la columna 1 menos el peso específico del agua por la suma de las columnas. Simplemente reemplazamos los datos, vamos a tener el peso específico en newton metro cúbico y la distancia en metro. Y reemplazando los datos nos va a dar que la presión en A es 29.282,85 pascales. Bien, y para el ejercicio 4, para el manómetro diferencial que se muestra, calcular la diferencia de presión entre el punto A y B y nos da la gravedad específica del aceite. Aquí tenemos los datos, la gravedad específica del aceite y el peso específico del aceite lo calculamos en base a esa gravedad específica y tenemos el peso específico del agua. Eh, Hacemos la conversión de longitud de pulgadas a metros y tenemos una igualdad de presiones respecto a esta imagen. Que la presión en A es igual a la presión en 1 y la presión en 3 es igual a la presión en 4. Bien, tenemos la presión en 2 igual a la presión en A, más el peso específico del aceite, más la diferencia de esas columnas de fluido. Luego tenemos la presión en 3 calculada en base a la presión en 2, que sería la presión en 2 más el peso específico del agua por 9 pulgadas, que eso sería igual a la presión en 4. Luego tenemos la presión en B, que la presión en B es la presión en 4 menos el peso específico del aceite por 32 pulgadas. O sea, esa es la columna de fluido. Luego tenemos aquí la igualdad de presión en B en base a toda la sustitución. Luego hacemos la diferencia de presiones y como resultado obtenemos que la diferencia de presión entre A y B es igual al peso específico del aceite por 19 pulgadas menos el peso específico del agua por 9 pulgadas. Hacemos el reemplazo respecto a todos los datos y obtenemos que la, dif- la diferencia de presiones entre A y B es de 1781,6 pascales o newton metro cuadrado. Bueno, en el ejercicio 5 nos pide determinar la presión manométrica del punto A. Obteniendo los puntos, podemos tener en cuenta que el punto 1 es igual a 0, el punto 3 es igual al punto 2, P2 es igual al punto 1 más el peso específico del mercurio por la altura 1 más la altura 2 de los tubos de fluido. P4 es igual a P3 menos el peso específico del agua por H1. P4 es la altura
No, es el peso específico del mercurio por H1 más H2 menos el peso específico del agua por H1. Se sabe que P4 es igual a PA, que es lo que se busca del punto A. Ahora solo reemplazamos valores y PA es igual a 132.827,4 por H1 más H2, que sería 0.8815 metros. Acá hicimos la conversión de milímetros a metros. Menos la gravedad específica del... No, el peso específico del agua de 9.810 newton partido por metro por la columna H1, que sería 0.215 metros. Entonces, haciendo la operación, nos quedaría que PA es igual a 106.145 newton partido por metro cuadrado. En el ejercicio 6 también nos pide calcular la presión en el punto 1, en el punto A. Se tiene en cuenta que P1 es igual a P2, P3 es igual a P2 menos el peso específico del mercurio por H2. P4 es igual a P3 menos el peso específico del agua por H1. Se tiene en cuenta que P4 es igual a menos el peso específico del mercurio por H2 menos el peso específico del agua por H1. Y P4 es igual a PA. Ahora solo nos toca reemplazar datos. PA es igual a menos 132.827,4 por la altura del tubo número 2, H2, que es de 0.075 metros, menos el peso específico del agua, 9.810 en newton partido por metro cúbico, por 0.1 metros. Ya haciendo la sustitución de valores, se tiene que el peso específico, o sea que el punto, que la presión del punto A es de menos 10.942 newton partido por metro cúbico. Ya, en el ejercicio 7 nos piden calcular la diferencia de presión en el punto A y el punto B, que es el que está ennegrecido. Tenemos los datos que tenemos el peso específico del agua, nos da la gravedad específica del aceite, nos dan la gravedad específica del mercurio y tenemos que calcular el peso específico. Como resultado, el peso específico del aceite nos da 8.436 newton partido metro cúbico y el del mercurio 132.827.4 newton metro cúbico. Lo que hacemos ahora es que tenemos que a PB se le suma el peso específico del agua más la altura, que está en milímetros, que pronto la pasaremos a metros, se le suma el peso específico del mercurio, se le multiplica la altura y lo mismo con el aceite, y eso es igual a PA. Hacemos la conversión y nos queda que PB más 1810 newton partido metro cúbico multiplicado por 0.15 metros más 132.827.4 newton partido metro cúbico por 0.75 metros y le sumamos finalmente 8.436 newton metro cúbico multiplicado por 0,6 metros es igual a P. Como el metro se va con el metro cúbico, nos queda newton partido metro cuadrado y sabemos que eso es igual a Pascal. Despejamos, PB lo pasamos al otro lado, lo que nos queda PA menos PB y como resultado nos da que la diferencia de presión son 106.153.65 pascales. Y acá el ejercicio 8 nos pide lo mismo, determinar PA menos PB entre PA y PB. Tenemos los mismos datos, el peso específico del agua, nos da la gravedad específica del aceite, por lo cual calculamos el peso específico del aceite que nos da 8.338.5 newton metro cúbico.
hacemos lo mismo, a PV le restamos el peso específico del agua por la altura, que debemos pasar a metros, el peso específico del aceite por la altura y el peso específico del agua nuevamente por la altura. Eso es igual a PA. Entonces, restamos restamos la altura del agua, que nos quedaría como 20 pulgadas, lo cual lo pasamos a metros, y lo de la altura del aceite igual. Entonces nos queda que PD menos 1810 por 0.508 más 0.85, que es la gravedad específica del aceite, por 9810, que es el peso específico del agua, y eso multiplicado por 0.2032 metros. Es igual a PA. Entonces, PV menos 4.983.48 Newton partido en metro cuadrado más 1.694.3832 Newton partido en metro cuadrado es igual a PA. Despejamos y nos queda que la diferencia de presión es igual a menos 3.289.09 pascales.